Bueno, buenas tardes. Yo me voy a ir mucho más atrás que el compañero, ¿sí? Pues voy a hablar desde el siglo XVI, pero rápido, por el tiempo, hasta 1830, más o menos, que es la fecha en la que se dio el auge del cacao aquí en lo que eran los valles de Cúcuta, ¿sí? Las haciendas cacauteras y la configuración del territorio, Valle de Cúcuta, siglo XVII al XIX. Bueno, aquí un croquis de lo que era el Valle de Cúcuta, siglo XVII al XIX, que pertenecía a la provincia de Pamplona, ¿sí? Y estaba pues conformado por lo que se llamó la parroquia de Blancos de San José de Cúcuta y el Rosario de Cúcuta, que posteriormente es Villa del Rosario. Bueno, primero pues hablar sobre ese entorno natural, ¿sí? Que muchas veces se nos olvida, ¿no? Cómo es el territorio, cómo estaba configurado, quiénes existían en este territorio. Entonces, pues Manuel Ancísar en su libro Peregrinación Alfa nos dice que la formación de los valles se debe al acarreo fluvial y a las planicies septentrionales cubiertas de selva que hacen horizonte mirándolas desde el cerro Tasajero y que estuvieron dominadas por un mar dulce que se redujo a lo que hoy es el lago de Maracaibo. Quizás por eso encontramos, ¿no?, en La Garita o en Aguarinda, ¿no?, todos esos fósiles y amonites que evidencian que esto era un mar, ¿no? Nuestro territorio pues estaba bañado por el río Pamplonita, también le decían río Cúcuta, río Sevilla, el río Táchira y el río Zulia, y todos viajan y se desembocan en el lago de Maracaibo. La flora silvestre, los cujíes, nuestros árboles emblemáticos que están por desaparecer, los mamones y el orégano silvestre que alimentaba, según cuenta Fray Pedro Simón, servía de alimento para el ganado. Y el barbasco, que es una planta que todavía utilizan los indígenas en el Amazonas, es una planta que sirve para atontar los peces, se le decía así, porque quita el oxígeno, sí, es momentáneo, y los peces salen a la superficie, ya sea como los indígenas pues pescaban, ¿sí? Fue prohibida en 1793 por las leyes del buen gobierno, porque se creía que podía afectar al ganado y a las personas, ¿sí? En cuanto a la fauna silvestre, habían cerdos, venados, potros salvajes, osos, antas, jaguares, leones americanos, murciélagos, moscas y culebras, que eran como las pestes, ¿no? Los murciélagos, las moscas y las culebras. Y los más cazados en la época pues eran los jaguares y los leones americanos, porque atacaban el ganado. Bueno, aquí hay un pequeño trozo de un mapa de 1781, que se elaboró cuando Moreno y Escandón vino a extinguir los pueblos de indios. Entonces, pues lo traje a colación porque ahí nos muestra cómo están los ríos configurados y cómo todos llegan al lago de Maracaibo, pero además también nos muestra las montañas y la ubicación, por ejemplo, de una de las haciendas más fructíferas de cacao en la región, que es la hacienda El Trapiche. Entonces, ahí aparece, ¿no?, la hacienda El Trapiche, que es parte de lo que hoy es un barrio que se llama El Trapiche, aquí en Villa del Rosario. Bueno, esta cita es una cita que está en el Archivo General de Indias, ¿sí?, y que nos muestra cómo las comunidades indígenas, ¿no?, ya tenían una conexión con el lago Maracaibo. La cita dice así: y estando el dicho Pedro de Ursúa general con todos los demás españoles armados, pensando que estaban de guerra, decía el general a estos indios con la lengua. La lengua era un indígena ladino que había aprendido el idioma español, entonces era como el traductor, ¿no?, que llamasen al cacique y que trajesen mucho oro, y así se iban estos unos o dos indios con esta demanda, y volvían y traían 4 o 5 sartas de cuentas de caracoles de mar, y decía la dicha lengua, que decían los dichos indios, que aquel era su oro, ¿sí? Entonces esta cita
pues nos muestra la relación que tenían ya las comunidades indígenas con el lago de Maracaibo, ¿no? En lugar de entregarle a Pedro de Ursúa, que fue el conquistador de Pamplona, el oro, lo que le entregaban era cuentas de mar que posiblemente intercambiaban con los grupos que estaban en el lago de Maracaibo. Bueno, hay muy pocos estudios sobre las comunidades indígenas, creo que hacen falta muchísimos, ¿sí? Algunos estudios que se han hecho, los ha hecho Víctor Fernández, y otro, por ejemplo, pues lo hizo Sanoja Mario e Iraida Vargas sobre los orígenes de Venezuela, y hay una parte pues que nos habla sobre la configuración de estas comunidades indígenas en el lago de Maracaibo. Ella lo que hizo básicamente fue mostrarlo o clasificarlos por la afiliación lingüística, ¿sí? Entonces nos dice, por ejemplo, que los caribes y los arawak eran los que estaban más cercanos al lago de Maracaibo, que aprovechaban esa riqueza piscícola, moluscos, cangrejos, la agricultura incipiente, e intercambiaban con otros grupos, ¿sí? Y vivían en palafitos cónicos unidos entre sí por puentes levadizos. Y en el caso, por ejemplo, de más hacia la montaña, están los caribes, que son los opones, chinatos, sorcas, los motilón, ahí vienen diversos nombres de comunidades indígenas, y los chichas, que eran los chitareros y los laches, ¿sí? Y bueno, estos tenían un poquito más de cultivo de roza y quema, de subsistencia. Entre esos destacan los buredes, la vivienda era de barro y piedra con bohíos comunales, y la artesanía eran alfarería, cestería, tejidos, adornos de plumas, armas, canoas, hamacos y chinchorros. Este mapita es un mapita que hicieron Hermes Tobar Marte Herrera y Luis Rodríguez en su libro Territorio, Población y Trabajo Indígena, provincia de Pamplona del siglo XVI, basado en las visitas que se hacían a las comunidades indígenas, ¿sí? A los encomenderos, que era una visita al encomendero para ver si estaba cumpliendo con esas leyes de indios. Entonces, a partir de eso, ellos hicieron como más o menos un croquis de lo que de las comunidades indígenas que estaban en el territorio. Bueno, hacia 1549, después de la llegada de Alfínger, pues llega Pedro de Ursúa, ¿no? Con Ortún Velázquez a hacer lo que se llamó la conquista de Sierras Nevadas, y allí es donde se encuentra con los indígenas, le pide el oro, ¿sí? No, los indígenas no le dan oro, pero posteriormente encuentran el oro, ¿sí? Y estos indígenas son sometidos, ¿sí?, a lo que se llamó encomiendas, que era un encomendero darle unos indios para que los adoctrine, ¿sí? Y a partir de eso, en ese inicio o en esa llegada se crea lo que es la ciudad de Pamplona, ¿sí? Aquí abajo hay una cita de por qué se llamó Pamplona, pues se parecía al territorio donde venía Pedro de Ursúa, ¿sí? Y lo que hace es pues reducir esas comunidades indígenas a lo que posteriormente se va a llamar pueblos de indios. Bueno, entonces eso como para reconocer que en este territorio había muchas comunidades indígenas, de las cuales solo nos quedan los barí o los motilón barí, ¿sí? Pero también para contarles que los inicios del cacao, bueno, hasta lo que se ha podido encontrar, ¿sí?, se dio en el sur del lago de Maracaibo, ¿sí? En 1568 hay unas visitas donde evidencian que había cacao en Mérida. Sin embargo, pues como ese era un territorio no como el actual, donde los límites están bien definidos, ¿sí?, Mérida podría ser, no sabíamos hasta dónde iba, ¿no? Era una cosa que no se definía muy bien, pero en 1612 se encuentra un documento que está en el Archivo General de Indias que dice el descubrimiento del cacao en el lago Maracaibo. Hacia 1612 se encuentra un lugar llamado Maruma, y allí dice haber descubierto el Ancón de Maruma, donde hay interesados su majestad más de 100.000 árboles de cacao. Se dice que lo habían sembrado las comunidades indígenas que estaban allí al sur del lago, ¿sí? Este es un mapa
hecho por Luis Alberto Ramírez en su libro El cultivo del cacao a partir de Maruma, y ahí nos muestra dónde estaba ubicado, ¿no? Dónde estaba ubicado Maruma. En 1620, es decir, 8 años después, viene el visitador Vázquez de Cisneros y recorre lo que es Pamplona, La Grita, Maracaibo y Mérida, para ver el cumplimiento de las leyes de Indias por parte de los encomenderos, y encuentra que en el sur del lago de Maracaibo y en los llanos de Gibraltar habían 28 estancias de cacao con 158 esclavos, ¿sí? Eso evidencia la producción que ya existía en el lago de Maracaibo, una producción rentista, ¿sí? ¿Y por qué viene él? Porque resulta que los encomenderos que estaban en el lago de Maracaibo se traían a los indígenas de Mérida a trabajar allí. Entonces, ¿qué ocasionaba? Pues el cambio de clima, tenían que caminar muchas leguas para llegar al lago de Maracaibo, y esto ocasionaba la muerte de los indígenas. Entonces, por eso es que él viene y recomienda que en lugar de indígenas lleven más esclavos a trabajar a Maracaibo. Bueno, este es un mapita de 1551, no se ve muy bien, pero es un mapa que muestra la conexión nuestra con el lago de Maracaibo desde esa época, ¿sí? Aquí en la parte de abajo, aquí está Pamplona, ¿sí? Y aquí muestra los ríos que van hacia el lago Maracaibo, y en la descripción pues dice, ¿no?, cómo se viaja desde Pamplona hasta el lago de Maracaibo desde 1551. Bueno, los orígenes en Cúcuta de cacao, hasta lo que yo he podido encontrar y lo que hemos podido averiguar, ¿no?, aquí con Susana también, es que hacia 1630 o un poco antes ya se inicia la producción de cacao en el territorio. En las visitas que yo he consultado, no he encontrado hasta ahora pues que se mencione el cacao como tal, ¿sí? Pero en 1630 resulta que los indios quiriquiris que estaban al sur del lago, eran 15 indígenas que estaban en la doctrina, se rebelaron, y entonces lo que hicieron fue tapar la boca del lago Maracaibo, que era el camino del río Zulia entrando al lago Maracaibo, ¿sí? Y lo que hacen es que lo tapan, y al rebelarse entonces se produce este documento porque se ordena pacificarlos, ¿sí? ¿Qué era pacificarlos? Pues era hacer una redada, ir a buscar a esos indígenas y adoctrinarlos, ¿sí? Llevarlos a la doctrina, a veces los llevaban hasta Barinas, Venezuela, ¿sí? Y así liberar el río Zulia. Hubo muchas pacificaciones y los indígenas resistieron 50 años, ¿no?, en esa lucha, porque ellos eran los que tenían el control del río. Entonces aquí dice con que si estos indios quiriquiris se quitasen del dicho río, se podría navegar con tanta seguridad como por el río Sevilla, porque no hay gente de guerra que pueda impedir ni estorbar la dicha navegación, lo cual sería grande aumento para las ciudades de Pamplona, Grita y Villa de San Cristóbal, por ser tierras todas a la falda del dicho río apropiadas para cacaos, y los vecinos tratarían de hacer estanzas y sembrarlos como lo han empezado a hacer por poderlo navegar, ¿sí? Entonces ahí se evidencia pues todo el comercio que estaba desde Pamplona hasta el lago Maracaibo y viceversa, y debido a este incidente es que deciden hacer una nueva pacificación para poder traer el cacao y que hubiera ese comercio. Bueno, esto es como una configuración del territorio en el siglo XVIII y XVII y XVIII, como para que entiendan como las categorías, ¿no?, lo que es los que fueron ciudades, ¿sí?, entre esos Pamplona, y de Pamplona se parte a hacer estas otras ciudades, las villas, San Cristóbal, muy temprano, San José de Guasimal y Villa del Rosario, y la parroquia de Blancos, ¿no?, y otras parroquias que fueron consolidadas a partir del cacao. En el caso de la villa de San José de Cúcuta, pues se dio porque el único lugar donde había para ir a rezar era el pueblo de indios de Cúcuta. El
pueblo indio de Cúcuta, que estaba en San Luis. Entonces el río se crecía, había una cuerda para cruzar, pero además los indígenas que estaban dispersos los atacaban, y los indígenas del pueblo de indios pues alegaban con todo su derecho que los blancos no podían estar allí. Entonces, a partir de todo eso y del auge del cacao, es que se erige la parroquia de blancos de San José de Cúcuta y posteriormente la de Villa del Rosario, porque para hacer una erección parroquial tenían que tener con qué sostener al cura, hacer una iglesia, ¿sí? Y tener toda una economía para poder tener una autonomía. Entonces, eso se da a partir del cacao, ¿sí? En la donación se puso como prenda 200 pesos de cacao en esa época, ¿sí? De las cuales 11.900 arboledas de cacao fueron hipotecadas, porque el cacao fue tan importante que servía como moneda, y la gente lo ponía como prenda de garantía, incluso sin que hubieran frutado los árboles, ¿sí? Y están los pueblos de indios. En 1552 y 1553 se dieron las primeras encomiendas, y solo hasta 1641 se entregan los títulos del pueblo de indios de Cúcuta, que también tenían bastante cacao. Bueno, entonces esta cita es una invitación a imaginar ese territorio, ¿sí? Es una cita de unos viajeros, tropas del ejército que iban para Venezuela, ¿sí? En 1813-1814, y dicen así: de San José a la Villa del Rosario, 3 horas de tropa, camino llano con un pequeño repecho y a la entrada haciendas de cacao. Del Rosario a la parroquia de San Antonio, 5 cuartos de hora, camino llano con haciendas de cacao a un lado y otro, a la entrada está el río Táchira, 50 y siempre va. Entonces, eso evidencia, ¿no?, que todo este territorio era un paisaje cultural ya adaptado por el hombre en torno al cacao. Bueno, ahí les quiero mostrar una ilustración que hizo Gilberto Freire en su libro Casa Grande y Senzala, 1977, de cómo eran esas haciendas, ¿sí? Esta pues es una hacienda gigante, ¿no?, de un gran hacendado, pero quiero que miren la estructura de esa hacienda, ¿no? Entonces era una hacienda que concentraba todas sus labores alrededor de un patio principal. En una esquina está la iglesia, todas las haciendas tenían una capilla, ¿sí? Era muy importante rezar, ¿sí? En el caso de los jesuitas, si usted tenía bien arreglada la capilla, pues Dios le daría los frutos de la tierra, ¿sí? Entonces también vemos al fondo está la cocina, ¿sí?, el lugar donde estaban los esclavos. Y si notan o alcanzan a ver, esta es una hacienda donde tenían cacao, y aquí hay un enduquero, que así era que se le llamaba, bajando el cacao, ¿sí? Esa es como una arquitectura de lo que podían ser las haciendas, y a este lado están las casas de los esclavos, ¿sí? Bueno, y esta, como mi trabajo de grado fue sobre las haciendas jesuitas, los jesuitas tenían 3 haciendas de cacao aquí en Cúcuta: San Francisco Javier, que es enfrente de la Garita, el Trapiche, lo que hoy es el barrio del Trapiche, y la otra era el Salado, ¿sí? Esto es un diseño que yo hice basado en las escrituras de las haciendas, ¿sí? En el caso de la hacienda de los jesuitas, entonces uno puede ver mucha similitud con la de Freire, donde se encuentra en la primera parte están las piezas y la sala principal, pero en este lado de esa hacienda del Trapiche están las ramadas para secar el cacao, ¿sí?, que son estas que están aquí. Aquí hay un segundo piso que funcionaba como la oficina de los padres, ¿no?, para manejar el cacao, y al fondo estaba la cocina, y todo estaba integrado en un patio, ¿no?, central. Al fondo estaban las corralejas de ganado, que también eran importantes para el proceso del cacao. En esta hacienda, en este caso, también tenían una herrería,
y al otro lado están las casas de los indígenas, de los esclavos, perdón. Y eso para mostrar que a los esclavos también les daban un conuco, que era un pedazo de tierra donde ellos podían cultivar cacao. ¿Sí? Bueno, la relación que existía entre las haciendas y la religión era muy importante. De eso solo nos quedan algunas fiestas, que son las fiestas de las cosechas, que es la fiesta de San Juan o de San Pedro, ¿sí? Entonces, en la época pues, del siglo XVIII, en el caso de los jesuitas, el cacao se sembraba por tablones, era un grupo de árboles y los bautizaban, ¿sí? En el caso de los jesuitas, ellos les ponían nombres de santos, ¿sí? Entonces ahí vemos todo Santa Teresa de Jesús, Exaltación de la Cruz, etcétera, ¿no? Y lo que producía ese tablón de cacao, cuando se vendía, servía para hacer la fiesta del santo, ¿sí? Bueno, ¿y quiénes trabajaban en esas haciendas? Pues los esclavos traídos de África. Este es un mapa que muestra, ¿no? De dónde trajeron los esclavos en el caso de los jesuitas, ¿no? Los esclavos que le fueron donados, ¿sí? De todo el suroccidente de África, de lugares, dice Senegambia, Río Senegal, tribus biáfares, Congo de Biafra, Congo y Angola. Y se sabe es por los apellidos, es decir, al esclavo le guardaban el apellido, pero el apellido era el lugar de donde venía. Y para mostrar la configuración étnica de esos esclavos, ¿sí? En este caso son las haciendas jesuitas, y uno puede ver, ¿no? Cuántos esclavos tenían en estas haciendas, 213 a 1767, y qué categoría étnica tenían. Predominaban los pardos, porque en el caso de los jesuitas ellos permitían que se relacionaran tanto con los indígenas como con los españoles, y eso ocasionaba, por ejemplo, en las épocas de recogida, que se casaran, ¿sí? Bueno, la planta del cacao, la importancia que tenía el cacao en el norte de Santander, ¿no? Y en Cúcuta y Villarrosario. Para 1822, ¿cómo era valorado este árbol? Entonces dice, el árbol de cacao nativo de Hispanoamérica tiene aproximadamente el tamaño de un manzano de mediana altura, con un diámetro que raramente excede 7 pulgadas. Es de gran belleza cuando está cargado de frutos, los cuales se ven dispersos en el talle, colgados de breves peciolos o en torno a las ramas principales, semejándose a la sidra a causa de su color amarillo y de su rugosa corteza, ¿sí? Entonces esa era la mirada, y siempre los documentos hablan de la preciosa planta del cacao. Bueno, ¿cómo se cultivaba o cómo sería ese paisaje? Pues ese paisaje estaba marcado por 3 árboles que eran fundamentales para la producción del cacao. Entonces, primero, pues se plantaban los almacijos de cacao durante un año, entonces se guardaban, no eran como las semillas, digámoslo así, y luego primero se yerbaba, tenía que estar el terreno muy limpio, se plantaba el plátano, porque el plátano era el que le iba a dar sombra a ese árbol de cacao, ¿sí? Y además era el alimento de los esclavos, y además el plátano pues no tiene raíz, entonces no rivalizaba con el cacao, ¿sí? Cuando ya el cacao estaba crecidito, entonces recibía la sombra de las ceibas, ¿sí? Las ceibas, como eran tan altas, ellas cortaban el aire. Nosotros acá en Cúcuta tenemos mucho aire, ¿no? Y es una dificultad para las plantas, entonces lo que hacía era protegerlas, pero además cuando botaba esas hojas, eso se volvía abono, ¿sí? Y fertilizaba la tierra. Entonces esa era como la configuración de ese territorio, como para que lo imaginen, ¿no? Lo hermoso que sería, ¿no? Ir por esos caminos viendo todas esas plantaciones de cacao. ¿Cuál era la ruta del cacao? Pues para el lago Maracaibo, que era principalmente el producto de exportación,
salía lomo de mula de las haciendas, iba a dar hasta San Faustino, y en San Faustino se embarcaba en las piraguas o en las canoas hasta el lago de Maracaibo, ¿sí? El cacao de exportación, en el caso de los jesuitas, era embarcado en zurrones, que eso eran unos empaques en cuero que sacaban del cuero del ganado que tenían, y le ponían un herrete, que era una marca o un sello, principalmente al cacao de exportación. ¿A dónde iba? A Veracruz, México, y en los últimos años, en el caso de los jesuitas, ellos probaron otra ruta que fuera San Faustino, ¿sí? Cúcuta era privilegiada porque el 50% de la producción que se daba en Cúcuta tenía derecho a ser exportada por el lago de Maracaibo, ¿sí? Y también se llevaba al interior del país, pero en menor medida, y el camino que se utilizaba era este, que es el camino del correo, ¿sí? A lomo de mula mandaban a los esclavos, o a veces contrataban a algún arriero que fuera y lo llevara a Santa Fe de Bogotá. Bueno, y entonces, para terminar, ¿cierto? Esta historia, en 1830 ocurre una plaga que se llamó la mancha o gusano, ¿sí? Y esa plaga pues arrasó con toda la plantación de cacao, ¿sí? No se sabía cómo contrarrestarla, no valían rezos, ¿no? Ni oraciones, ni el rezo de San Pío, que era el que se le hacía para que no le dieran todas esas enfermedades. Y pues lo que sucede básicamente es que se acaban los cultivos del cacao, ¿sí? Aquí esta es una cita que tiene Basilio Vicente de Oviedo en Cualidades y riquezas del reino, que dice que la tierra fatigada con una sola especie de cultivo negó a los árboles el jugo necesario, y la mancha destruyó constantemente las cosechas. Tanto aquí como en San José y el Rosario cesó el comercio, concluyeron las cofradías, y de la antigua riqueza del pueblo no ha quedado más señal que la grande y sólida iglesia, de la cual parece huir los miserables ranchos de paja esparcidos por la estéril llanura. Entonces imagínense cómo después de ser un paisaje tan hermoso quedó desolado. ¿Y qué llegó? ¿O qué ya había llegado? Pues el café, ¿sí? Entonces muchos vendieron las haciendas, otros terminaron cultivando café, ¿sí? Bueno, y para contarles pues cómo empieza, ¿no? a ver el manejo del café y del cacao. Hay un documento de 1801 que es un poder especial, donde dice que se hipoteca para el seguro de dicha cantidad especial y préstamo una hacienda de arboledas de cacao, casas y demás utensilios que tiene y posee en las inmediaciones de la villa, es decir, de Villa del Rosario, en el sitio del Palmar, la que compró desde el año 94 don Esteban Fortul en 5.000 pesos. Y ella tiene plantado 6.000 matas de cacao que ya comienzan a frutar, y 50.000 de café, casi todas frutales, ¿sí? Entonces ellos empiezan ya a experimentar con otro cultivo, que es el café, y ya empieza pues otra configuración del territorio.